Amén. Amén. En esta noche le damos gracias al Señor. Give thanks to the Lord. Y recuerde que somos Avivamiento Fuente de Vida. Remember, we're Revival Fountain of Life. No somos perfectos, pero amamos a Dios y a las personas. But we're not perfect and we love God and people. En esta noche vamos a continuar con el libro Apocalipsis. Tonight we're going to continue with the book of Revelations. Estamos en la séptima enseñanza y en el capítulo 2. We're on our seventh teaching and chapter 2. Le pedimos a Dios que nos hable en esta noche. We ask God to speak to us tonight. Le pido al Señor, no sé si ayúdame con el sonido acá del celular. El del celular. Sí, ya está conectado, pero no suena. Señor, y te pedimos que nos hables Lord, we ask you to speak to us en esta noche. tonight. Que seas tú, Señor, poniendo lo que has puesto en mi mente y en mi corazón. That you may be the one that has put what you've put in my heart and Pueda my mind. ser compartido en esta noche. That it may be shared tonight. Y produzca en nuestras vidas esa semilla de la palabra de Dios. May it produce in our lives the seed of the Word of God. Y hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Pérgamo. And we're going to speak about the church in Pergamos. Esta iglesia estaba localizada en un lugar donde era políticamente muy importante. This church was put in a place where it was politically very important. Era una ciudad muy fuerte en el ámbito religioso, It was a city very strong in the religious environment, pero no con respecto al cristianismo, sino a la idolatría. but not in respect to Christianity, but rather idolatry. Se idolatraba aún al emperador romano. They would even idolatrize the Roman emperor. Habían templos paganos There were pagan temples y una fuerte opresión contra los cristianos. and a great oppression towards Christians. Era una iglesia que no era fácil confesar a Cristo. It was a church that it wasn't easy to confess Christ. Ser fiel en esta ciudad de Pérgamo consistía en resistir la presión. Being faithful in this Pergamos church, they had to resist La presión, oppression, la idolatría, idolatry, la persecución persecution, y la corrupción espiritual. and spiritual corruption. Esta ciudad de Pérgamo está localizada, hoy sería Turquía. This Pergamos city now is located in what is Turkey. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, capítulo 2, verso 12. And we're going to go to Revelations 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. And to the angel of the church in Pergamos, write, these things says he that has a sharp two-edged sword. El ángel, en Apocalipsis, la palabra ángel en la Biblia significa mensajero. In the Bible, in Revelations, the word angel means messenger. Pero estas 7 cartas a las 7 iglesias siempre están dirigidas al ángel de la iglesia. But these 7 letters to the 7 churches is always directed to the angel of the church, Que es el pastor. whom is the pastor. Pero dice ahí, escribe al ángel. But it says, write to the angel. Quiere decir que no era un mensaje dado por Juan. It means it wasn't a message given by John. Era un mensaje dictado por el Señor a Juan. It was a message dictated by the Lord to John. Porque dice ahí, escribe. Because it says there, write. Era una orden. It was an order. Pero en Pérgamo, esa palabra Pérgamo, de allí viene la palabra pergamín. But in Pergamum, that's where that word pergamon comes from. Pergamino porque allí en Pérgamo había una de las bibliotecas más importantes de la humanidad en aquellos momentos. There was one of the biggest libraries of humanity in that place. Entonces también vemos que había una adoración al conocimiento. We also see that there was worship or adoration to the knowledge.
al conocimiento intelectual, to the intellectual knowledge, no al conocimiento del verdadero Dios. not the true God knowledge. Pero aquí en este verso dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. He says that these things he says, he that has the sharp two-edged sword. Jesús está diciendo, yo soy el que tengo esa espada aguda. Jesus is saying, I have that sharp two-edged sword. Significa una espada grande, It means a big sword, afilada por los dos lados. sharpened on the two edges. Esto no es una imagen decorativa, This is not a decorative image. es una muestra de autoridad. It's a show, a illustration of authority. Y es que la palabra tiene poder para penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. The word has power to penetrate to the depths of our soul. La palabra de Dios nos corrige, The word of God corrects us. nos confronta, It confronts us, pero también nos fortalece y nos da consuelo. but it also strengthens and gives counsel. La iglesia de Pérgamo necesitaba recordar que la última palabra no la tenía Roma, The Pergamon church needed to remember that the last word Rome didn't have it, ni los ídolos, nor idols, ni su cultura, nor their culture, ni los falsos maestros. nor the false teachers. La última palabra la tiene Jesucristo. Jesus Christ has the last word. Por eso Jesús se presenta con esa espada, That's why Jesus presents himself with that sword. pero también aquí muestra que esa espada es para separar. But here shows that this sword is separate. Y también muestra que el Señor juzga. It shows that the Lord judges. Por eso Cristo viene con una palabra cortante, That's why the Lord comes with a word that cuts. una palabra que a veces también a nosotros nos puede exhortar. A word that can also exhort us. Muchas veces nosotros nos sentimos confrontados con la palabra de Dios. Many times we feel confronted with the word of God. La espada de Cristo corta la mentira, The Lord's sword cuts the lie, corta la idolatría, cuts idolatry, corta la doble vida, cuts the double life, corta la falsa doctrina, cuts false doctrine, corta todo pacto con tinieblas. cuts all covenant with the darkness. Pero esa misma espada también nos defiende a nosotros. But that sword also defends us. La misma espada que juzga el pecado The same sword that judges sin protege al pueblo que está firme en él. protects the nation that is standing firm in him. Apocalipsis 2:13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. I know where thou dwellest, even where Satan's throne is, and thou holdest fast my name, and didst not deny my faith, even in the days of Antipas, my witness, my faithful one, who was killed among you, where Satan dwelt. Aquí dice, yo conozco tus obras. Here it says, I know thy works. Nuestro Dios es cercano. Our Lord is close. Nos conoce en pleno, conoce hasta nuestros pensamientos. He knows even our thoughts. Jesús sabe la situación de la iglesia. The Lord knows the situation of the church. Sabe la situación de cada uno de nosotros. He knows the situation of each one of us. Sabe por lo que estamos pasando. He knows what we're going through. Conoce nuestro sufrimiento, He knows our suffering. pero también sabe quién permanece fiel en medio de la presión. But he also knows who stays firm in the midst of pressure. Aquí habla, dice, ¿y dónde moras? Que él sabía dónde estaba esa iglesia. And it says, and where thou dwellest. He knew where that church was. Esa iglesia estaba localizada, dice la palabra, que en el donde estaba el trono de Satanás. This church was located, the word says, where the throne of Satan was. Y a veces podemos estar en medio de ambientes difíciles. And sometimes we can be in the midst of rough or hard environments. Y que nos preguntamos por qué estamos aquí.
And we ask ourselves, why are we here? ¿Por qué estoy yo con este grupo, Why en not? esta escuela o en este trabajo? Why am I in this group, with this job, with these people? ¿Por qué esta situación con mi familia? Why the situation with my family? Pero el Señor ahí nos dice, a veces no nos saca del ambiente difícil, But the Lord doesn't always take us of this rough environment. nos sostiene He sustains us para que podamos permanecer y ser luz en ese lugar de tinieblas. so we can remain and be light in that place of darkness. Cuando el Juan dice, donde está el trono de Satanás, When John says where the throne of Satan is, el trono representa autoridad, the throne represents authority, influencia influence, y dominio. and dominion. Esa ciudad era donde Satanás estaba ejerciendo todo esto, That city was where Satan was exercising all this. porque la idolatría era muy fuerte, Because idolatry was strong, porque la presión política muy fuerte, political pressure was strong. y por eso el Señor le llama el trono de Satanás. That's why the Lord calls it the throne of Satan. Pero no está haciendo referencia a que Satanás es todopoderoso, But he's not making reference that Satan is all powerful ni soberano absoluto, or all sovereign, sino que entiende la influencia que Satanás está logrando en ese lugar. but that he understands the influence Satan is achieving in that place. Pero también Jesús entiende el costo But Jesus understands the cost de vivir en ese lugar, of living in that place, de estar en ese lugar. of being in that place. Muchas veces en la historia de la iglesia, Many times the history of church, personas con buenas intenciones people with good intentions han querido apartarse del mal, have tried to stray away from wickedness, pero de una manera que bíblicamente no es la correcta. but in a way that biblically is incorrect. Se aislaban de la sociedad, They are isolated from society. se encerraban, se iban a los montes They would go to the y mountains. formaban unas comunidades cerradas para que el pecado no estuviera en ese lugar. And they formed enclosed communities so sin wouldn't be in that place. Y aparentemente And apparently, podemos ir al monte, we can go to the mountain. podemos salirnos de la ciudad, We can leave the city, irnos al campo, go to the field, pero todavía puede haber pecado en la mente y en el corazón. but there can still be sin in your mind and your heart. Pero tampoco es la voluntad de Dios, But it isn't God's will either way. porque Dios quiere usarnos donde están las personas. Because God wants to use us where people are. Pero Jesús dice, pero retienes mi nombre. But it says, you retain my name. Retener significa agarrar con fuerza, To retain means to hold with strength, no soltar. not let go. La iglesia se mantenía firme en el nombre de Jesús. The church maintained firm in the name of Jesus, No abandonó su identidad cristiana. not abandoning their Christian identity. El nombre representa a la persona de Cristo, The name represents the person of su Christ, autoridad, his authority, su señorío his seniority, y la verdad de Cristo. and the truth of Christ. No, dice, y no has negado mi fe. And I have not denied my faith. ¿Qué significa esto? Que esa iglesia permaneció firme en el Evangelio, That means that this church remained firm in the gospel, en la confesión cristiana in the Christian confession, y en la fidelidad hacia el Señor. and in the faithfulness to the Lord. Y dice, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto. And it says, even in the days of Antipas, my witness, my faithful one, who was killed. Antipas no se sabe mucho de la historia de él. We don't really know about Antipas' story. Se sabe que fue un creyente fiel hasta la muerte. We know he was a faithful believer until death. No, recuerden, no sabemos mucho de su historia, We don't know a lot about his story, pero sí sabemos que Jesús lo conocía hasta por su nombre. but we know that Jesus knew him even by name. Y Cristo le llama testigo fiel a Antipas. Calls him faithful witness to Antipas. Una expresión muy poderosa. A powerful expression. Porque en Apocalipsis 1:5 Jesús
se llama testigo fiel. Because in Revelation 12:5, Jesus is called Y él le está, faithful witness. le está diciendo a este hombre, tú eres testigo fiel. He's telling this man, you're a faithful witness. En otras palabras, le está diciendo que murió por mí, tiene el carácter como el mío. Saying, this one who died for me, his character is like mine. Pero la palabra testigo But the word witness, en el original es mártir. in its original means martyr. Y Antipas fue un mártir que entregó su vida por el Evangelio y por el Señor. Antipas was a martyr that gave his life for the gospel and the Lord. Cuando la Biblia repite algo más de una vez, When the Bible repeats something more than once, es porque está haciendo énfasis. it's because he's emphasizing. Y este verso vuelve a repetir donde mora Satanás, And this verse repeats where Satan dwelt, mostrando la intensidad espiritual del lugar. showing the spiritual intensity of the El place. Señor no minimiza la batalla. The Lord doesn't minimize the battle. Reconoce que la iglesia está en un ambiente espiritual peligroso. He recognizes that the church is in a dangerous spiritual environment. Y por eso voy a estar compartiendo acerca de la armadura de Dios el domingo. And that's why Sunday I'm going to be preaching about the armor of God. ¿Cómo se pone la armadura? How to wear the armor of God. ¿Cómo se activa la armadura? How the armor of God is activated. ¿Y por qué el apóstol Pablo habla de esa armadura? And why the Apostle Paul speaks about this armor. Porque tenemos una guerra espiritual. Because we have spiritual warfare. Y una guerra primeramente con nosotros mismos. And a war, first and foremost, with Otra ourselves. con las circunstancias. With the circumstances. Otra con honrar a Dios. We're honoring God. Y a veces cuando decidimos hacer lo mejor para Dios, And sometimes when we decide to do what is the best for God, es cuando más se levanta la guerra. is when war arises the most. Por eso yo he entendido que cuando tengo guerra es porque estoy avanzando. And that's why I've understood that when I have war, I'm advancing. La oposición solamente está diciendo estás avanzando. Opposition is just telling me you are advancing. El verso 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. But I have a few things against thee, because thou hast there some that hold the teaching of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit fornication. Jesús, si se dan cuenta, comienza notando o resaltando las cosas buenas de esta iglesia. If you realize, Jesus starts by noting or highlighting the good things of this church. Reconoce que está localizada en un lugar muy difícil, He recognizes that they're located in a hard place, pero que reconoce que aún en medio del lugar difícil se han aferrado al Señor y a su nombre. but he recognizes that though they're in a hard place, they have grasped unto his word. Pero aquí dice, tengo unas pocas cosas contra ti. But it says, I have a few things against thee. O sea que tenemos que comprender que cuando decidimos hacer algo, Meaning we have to understand when we decide to do something bajo la dirección de alguien, under the direction of someone, ya sea en un trabajo con un jefe, whether it's in your workplace with your boss, en una escuela in a school, con un profesor, with a teacher, en una iglesia in a church, con el pastor o los líderes. with the pastor or the leader. Va a pasar algo así, Something like this will happen. que nos van a reconocer lo bueno, They're going to recognize the good, pero también el llamado de atención but even the call to attention es porque se puede hacer algo mejor. is because there's something better that can be done. Si no nos dice lo malo, If he doesn't tell us the bad thing, ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo mejoramos? how do we change it or how do we make it better? El Señor no está pendiente de nuestras fallas para
juzgarnos y condenarnos. The Lord is not paying attention to our failures to condemn us or point at us. Su propósito es que cambiemos, His purpose is for us to change. es que mejoremos lo que está mal. It's to do better in what is bad. Es como que usted lleva su carro al mecánico It's like you take your car to the mechanic y usted se enoja con el mecánico porque el mecánico le dice que está mal. and you get mad with the mechanic because the mechanic tells you your car is bad. Al contrario, On the contrary, si no hace bien el trabajo, van a tener un accidente en el futuro. if he doesn't do a good job, you're going to have an accident in the future. Cuando yo iba a Virginia, que eran casi 5 horas de camino de ida y 5 de venida, When I was going to Virginia, which is almost like 4 or 5 hours away and 4 or 5 hours back, una semana antes fui al mecánico para que me revise el carro. a few weeks before, I went to the mechanic so he could check my car. Y hubo cosas que hacerle al carro. And there were things that had to be done to the car. Pero él me dijo, te puedes ir tranquilo, He said, you can go in peace porque se resolvió lo que había que resolver. because what had to be resolved was fixed. Entonces, eso es lo que hace un entrenador That's what a trainer does. cuando está entrenando un atleta. When he's training an athlete, Le dicen qué es lo que está mal para que lo mejore. tells them what they're doing wrong so they can do better. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, que nos dice, esto está mal, mejóralo. That's what the Lord does with us, where He tells us, this is bad, you need to fix it. De manera que, dice ahí, tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Thou hold the teaching of Balaam, who taught. Balaam era un profeta, Balaam was a prophet. conocía a Dios, He knew God, pero tenía unos intereses corruptos. but he had corrupt interests. A él lo contrataron They hired him para que maldijera a Israel. to curse Israel. Y él pedía vacas y becerros para hacer sacrificio. And he will ask for cows and oxen to make sacrifice. Y cuando iba a maldecir al pueblo de Israel, And when he went to curse the people of Israel, no podía, los bendecía. he couldn't, he would bless them. Y el hombre estaba enojado porque le estaba pagando. And the man was angry because he wasn't paying him. Y él dijo, mira, es que no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. And he said, I cannot curse what the Lord has blessed. Pero Balaam hizo algo. But Balaam did something. Le mostró cómo destruir a Israel. He showed him how to destroy Israel. Le dijo, mira, la mejor forma es internamente. He said the best way is internally. Si tomas las mujeres de tu pueblo If you take the women of your nation y se mezclan con ellos, and they mix with them, ellas son bonitas, they're pretty, ellos se van a enamorar they're going to fall in love, y van a dejar de adorar a Dios they're going to start worshiping God, para adorar los dioses de ustedes. to worship your gods. Y eso es lo que le va a traer destrucción. And that's what's going to bring destruction. ¿Saben? Eso es lo mismo que estaba pasando con esta iglesia. And that's the same thing that was happening with this church. Que se paró firme para confrontar al Satanás. They stood firm to confront Satan. Peleó la guerra, He fought the war. pero doctrinalmente se entró una enseñanza But doctrinally, a teaching came in, interna an internal que teaching los estaba destruyendo. that was destroying them. Miren, los comunistas, The communists, the communists en el año, creo que fue 70, in the 70s, 1970 o menos, 1970 or less, escribieron un libro. they wrote a book. Y en el libro habla de que Estados Unidos es muy fuerte In the book, it speaks that the United States is very strong y que no se puede destruir and it can't be destroyed. su ejército, The army, su economía. finances, Pero lo más fuerte que tenía Estados Unidos eran los valores. but the strongest thing that the United States had was its values. Entonces ellos dijeron, no podemos destruirlo con la guerra. They said we cannot destroy them with war, Pero hicieron un plan para destruir a Estados Unidos. but they made a plan to destroy the United States. Infiltrarse en las escuelas. To infiltrate into the schools, Para enseñar lo que muchas de las cosas que están enseñando ahora. to teach many of the things they're teaching now. Infiltrarse en la radio y en la televisión. Infiltrate themselves in the radio and television. Hace
30 años y un poquito más para atrás, like 30 plus years, no se veía en una película, no se veía una imagen de sexualidad como las que se ven ahora. in a movie you wouldn't see images of sexuality like you see it now. Ellos entendieron They understood que la destrucción de Estados Unidos era destruyendo sus valores. that destruction of the United States was destroying their Y values. ese ha sido el plan. And that's been the Y eso plan. es lo que han venido haciendo. And that's what they've been doing. Y eso sí nos puede destruir. And that can destroy us. Porque es interno Because it's internal. y hace mucho daño. And it harms. Entonces, en esta iglesia estaba pasando lo mismo. In this church, the same thing was happening. Enfrentaban, uno a veces se enfrenta. Viene una mujer a enamorarme y digo, no, yo tengo mi esposa. Yo no, eso no. You know, we're confronted with it. A woman comes to try to flirt with me and I say, no, I have my wife. Cuando algo se muestra como pecado, es más fácil decir no. When something is shown as a sin, it's easier to say no. Pero cuando viene disfrazado, But when it comes disguised, no es que sea peligroso, no es peligroso, it doesn't mean it's not dangerous. es más peligroso It's even more dangerous. porque nos hace más daño. Because it harms us more. Es más difícil de It's identificar. harder to identify. Si alguien viene aquí y te dice, mira, te voy a dar un dinero, pero esto es para lavarlo de droga. If you say, look, I'm going to give you money so you can wash it, it's drugs. Usted, yo creo que va a decir que no, You're going to say, oh no. porque usted identifica, esto es malo. Because you identify this is bad. Pero es que el problema es cuando te disfrazan las cosas, The problem is when they disguise it. que aparenten ser buenas. That apparently it's Y good, eso fue lo que pasó. and that's what happened. Te voy a explicar. Let me explain. Dice aquí, ¿qué enseñanza de Balac para poner tropiezo? What teaching of ¿Qué Balak? enseñaba Balac para poner tropiezo? What did Balak teach to cause a stumbling block? Recuerde que fue una trampa. Remember, it was a trap. Le dio la idea, y de hecho, eso fue lo que trajo corrupción a Israel. He gave them an idea, and that's what brought corruption to Israel. ¿Cuál es el peligro de la doctrina de Balaam? What is the De Balak. of the doctrine of Balak? Es cuando te dicen lo siguiente. No es negar a Dios, Well, it's when they tell you it's not to deny God. es cuando te dicen, no importa eso que estás haciendo, Dios no te va a sacar. It doesn't matter what you're doing, God's not going to take you out of it. Entonces, te confías. So you're trusted. Y de pronto empezamos a pensar como los que no tienen a Cristo. Then we start to think like the ones who don't have Christ. A actuar como los que no tienen a Jesús. To act like the ones who don't have Jesus. A tomar de las cosas de este mundo. To take of the things from this El world. mundo tiene una corriente. The world has a current. ¿Cuál es la corriente del mundo? What's the current of the world? La moda, Fashion. la cultura. Culture. Entonces cuando te dicen, no importa, When they say it doesn't matter, puedes hacerlo, you can do it. que Dios no le molesta. God doesn't get bothered. Eso era lo que estaba pasando con esa That's what iglesia. was going on with this church. Que ellos empezaron, defendían por un lado al Señor y se aferraban a la palabra, They would defend the Lord on one side and grasp into the word. pero por otro lado empezaron a diluir su santidad. But in another way, they started to dilute their holiness. También habla de comer las cosas sacrificadas a los ídolos. It speaks about eating sacrificed things for idols. ¿Y por qué es este el problema? Why is this the problem? No es la comida, It's not the food. es lo que el cristiano representa estando en esos lugares. It's what Christians represent being in those places. Mire, yo llegaba hace años, yo iba a las fiestas familiares en este país. Years ago, I would go to the family parties here Y in this cuando country. llegaba, lo primero que me hacían era que me brindaban licor. What they would do, the first thing they will give me alcohol. Entonces yo decía, no, I would say no, y me insistían. and they would insist and insist. Entonces recuerdo que un día dije, pues voy a coger la cerveza, I remember when they said, I'm going to take the beer, la voy a tener en la mano, I'm going to have it in my hand,
Y así ya no me ofrecen más en toda la noche. And they won't offer anymore the whole night. Pero ya cuando los familiares estaban ya tomaditos, And when the family members were a little tipsy, y yo con mi cerveza en la mano, pero no me la estaba tomando. and I had my beer in hand, but I wasn't drinking it. Entonces dijo uno, mira el pastor tomando cerveza. And someone said, look at the pastor drinking beer. Y yo no estaba tomando. And I wasn't drinking it. Pero era una trampa. But it was a trap. Esa trampa no fue tan fuerte. Ahora es peor porque ahora sí hubiera salido en Facebook, Instagram. That trap wasn't as strong, but now yes, because it would have been all over social Y media. en todas las redes. Yep. Entonces, por eso es que en ese momento, esta parte de lo que estaba pasando era que ellos tenían que tener cuidado dónde se metían y con quién estaban. That's why in this moment they had to be careful with where they were going in and with who, Por el ejemplo. because of the example. Entonces, ¿el pecado cuál era? La idolatría y la fornicación. So the sin was idolatry and fornication. Entonces, primero el corazón se empieza a apartar de Dios. Look at this. The heart starts to stray away from God. Y ahí es cuando nuestra conducta empieza a corromperse. And that's where our conduct starts to corrupt. La impureza exterior suele nacer en nosotros cuando hemos empezado a enfriarnos en nuestra adoración. Exterior impurity starts to grow in us when we have become lukewarm in our worship. De manera que la enseñanza central de esto es que Pérgamo resistió la persecución. So the main teaching here is that Pergamon resisted and persisted, Pero falló en la seducción. but they failed in seduction. Se mantuvo firme en el ataque externo, They maintained firm in the external attack, pero se contaminó en lo interno. but they were contaminated internally. Hoy Today, tenemos muchas cosas que antes no teníamos we have many things that before we didn't have en cuanto a la tecnología, in terms of technology, los celulares, cell phones, las redes. social media. Y la cosa es que tal vez no son malas, And the thing is that maybe they're not bad, pero cuando el ser humano deja de tener tiempo para el Señor porque todo esto lo absorbió. when the human being starts having time for the Lord because all this absorbed them. Nosotros vivimos en un mundo tecnológico We live in a technological world. donde, a ver, las damas de la iglesia les tocó ir a lavar hoy la ropa al río. The woman of the church, did you have to go wash your clothes in the river? Hermanas, les tocó ir por la leña para prender el fogón. Did you have to go get the wood to turn on the stove? Le tuvieron que ir, tienen que ir al supermercado diariamente para comprar la comida del día. Did you have to go to the supermarket daily to buy the food of the day? Tuvieron, ¿verdad? Hoy hacer por internet, a nosotros nos olvidó algo en el mercado y entonces anoche hicimos la orden y nos lo trajeron a la puerta. We forgot something in the supermarket. Yesterday we made the order via line and it was at our door today. Es que me toca lavar hoy, pero es Oh, I have to wash today. es un botón que vamos a hundir. It's a button you're gonna press. No es en la piedra que vamos a estrenar. It's not in the stone. Es un botón. It's a button. No hay, el botón es voltear, no es madera que hay que prender. The stove is just, you just have to turn a button. It's not wood. Es lógica. Cada vez tenemos menos tiempo para Dios. And every time we have less time for God. Cada vez todo es más rápido. Every time everything's so quick. Cada vez todo es más fácil. Every time everything's so easy. Pero cada vez hay menos tiempo para Dios. But every time there's less time for God. ¿No le parece que es una trampa? Don't you think it's a trap? ¿Cómo es que la gente de antes tenía más cosas para hacer y tenía más tiempo para Dios? How is it that people before had so many more things to do and they had more time for God? Hoy no nos alcanza el tiempo a nosotros. Now we don't have time. De manera que esto nos llama a examinar, ¿estoy tolerando en mi vida algo que Cristo condena? And this brings us to reflection. Am I tolerating something in my life that Christ condemns? ¿Estoy llamando libertad a lo que realmente es compromiso con el mundo? Am I calling freedom what is compromise with the world?
Estoy manteniendo una fe correcta en palabras, pero una vida mezclada con diferentes prácticas. Am I maintaining a correct faith with words but with different practices? Apocalipsis 2:15, ya vamos a terminar. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. So hast thou also some that hold the teaching of the Nicolaitans in like manner? Dice la frase, tienen a los que retienen. And it says the phrase, you have thou also that hold. Pero dice, o sea, que están aferrados y sosteniendo con convicción. They're grasping on and holding with conviction. No era una simple debilidad. It wasn't just a mere weakness. Era una enseñanza aceptada, It was an accepted teaching, defendida defended dentro de esa iglesia. within the church. Ellos peleaban defendiendo esto. They fought defending this. Jesús no acusa a toda la iglesia de practicarlo, Jesus doesn't accuse the whole church of practicing it, pero reprende por permitir esa doctrina permaneciera de entre ellos. but he rebukes them for letting this doctrine remain amongst them. En Apocalipsis 2:6 se habla una vez más de los nicolaitas. In Revelations 2:6, it talks about the Nicolaitans. Y es la misma doctrina de Balac. It's the same doctrine of Balak. Puedes seguir a Cristo You can follow Christ, y al mismo tiempo participar de estas cosas del mundo and at the y no same va a haber problema. time participate of the things of the world, and there's no problem. Y esa es la trampa. And that's the trap. Y el Señor dice, yo aborrezco eso. And the Lord says, I abhor this. No está diciendo el Señor, no me agrada. And the Lord is not saying, it doesn't please me. Dice, lo aborrezco. It says, I abhor it. ¿Por qué lo aborrece? Why does he abhor it? Porque destruye la pureza espiritual. Because it destroys spiritual purity. Y nos hace creer que podemos servir a Dios haciendo ese otro tipo de cosas. And it makes us believe we can serve God doing these other things. El Apocalipsis 2:16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Revelation 2:16, repent therefore, or else I come to thee quickly, and I will make war against them with the sword of my mouth. Y nos llama al arrepentimiento. It calls us to repentance, No solamente a los falsos maestros, not only to the false teachers, también a la congregación por tolerar esa enseñanza. also to the congregation for tolerating the teachings. Arrepentirse no es sentirse culpable, Repenting is not feeling guilty, es cambiar de mente, it's changing your mind, es cambiar de dirección. it's changing direction. Porque cuando el Señor se presenta esta iglesia con una espada de doble filo. When the Lord presents himself, he's presenting himself with a two-edged sword. Esa espada es la palabra, That sword is the word. que para nosotros es nuestra defensa. That for us is our defense. Pero ahora al final también se está presentando con esa espada. But now at the end, he's also presenting himself with the sword. Pero dice, voy a pelear contra usted He says, I'm going to fight against you si no cambia. if you don't change. La misma espada que nos defiende The same sword that defends us puede ser la misma espada que nos confronta en algún momento. can be the same sword that confronts us. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Revelation 2:17. He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him that overcomes, to him will I give of the hidden manna. And I will give him a white stone, and upon the stone a new name written, which no one knoweth but he that receives it. Al que venciere, vencer no significa no tener presión. The one who conquers, conquering doesn't mean not having pressure. Significa permanecer firme en medio de la It presión. means maintaining firm in the midst of the pressure. Recuerden que esta iglesia estaba localizada en un lugar difícil. Remember, this church is located in a rough Pero no place. está diciendo los que se mueven van a vencer, But it's not saying the ones who move are going to conquer, sino que el que venciere ahí donde está. but the one who conquers there where they're at.
Y dice, te voy a dar maná escondido. And it says, I'm going to give you hidden manna. Esa es la provisión divina. That's a divine provision. Eso habla de recompensa espiritual que el mundo no ve It talks about spiritual recompense or reward that the world doesn't see ni entiende. or understand. Pero el Señor nos está diciendo hay una recompensa para el que resiste. But the Lord is saying there's a reward for those who resist. Él rechaza la mesa de los ídolos y recibe el alimento de Dios. He rejects the table of the idols and receives the table of God. La piedra blanquita habla de aceptación, de victoria, The white stone talks about acceptance, victory, de entrada al banquete, of going, the entering into the banquet, de aceptación. of acceptance. Y el nombre nuevo, un nombre nuevo habla de identidad, And the new name speaks of identity, pero habla de intimidad, but it speaks about intimacy, habla de pertenencia. about belonging. Es que cuando usted tiene una relación muy cercana con alguien, When you have a close relationship with someone, por ejemplo, los esposos, for example, those who are married, cuando mi esposa me dice Felipe, yo ya sé que está enojada. when my wife calls me Felipe, I know she's angry. Pero cuando yo le digo a ella Liliana, ella ya sabe que yo tengo esto y estoy enojado. But when I call her Liliana, she knows I'm angry. Son nuestros nombres, It's our names, pero nosotros nos tratamos de otra manera. but we treat each other another way. Mi amor, My mi love, vida. my life. Entonces, ese cambio de nombre del que dice la Biblia That name change that the Bible speaks about es un nombre que el Señor nos da por la intimidad que tiene con nosotros, is the name the Lord gives us because of the intimacy He has with us. que tiene que ver con que te conoce tan de cerca que tiene que ver ese nombre con eso. It has to do that He knows you for so close that name has to do with that. Es íntimo, It's intimate. de manera que el mensaje, el mundo ofrece reconocimiento temporal. The world gives you temporary reward. Cristo ofrece identidad eterna. The Lord gives eternal identity. En esta noche quiero orar basado en Génesis capítulo 1, verso 3 y 4 para terminar. I want to pray in Genesis chapter 1, verse 3 and 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. And God said, let there be light, and there was light. And God saw that the light was good, and He separated the light from the dark. Y yo, inspirado en la prédica de Apocalipsis, como se presentó Jesús con la espada de doble filo. And inspired in the sermon of Revelations, like Jesus presented Himself with the sword, the two-edged sword. Quiero orar en esta noche I want to pray tonight con esta palabra porque Jesús fue el que habló, el Padre habló y la palabra es Jesús. with this word because the Father spoke and the word is Jesus. Y dijo, sea la luz. And He said, let there be light, Y se hizo la luz. and the light was done. Pero lo bueno es que el Padre dice y vio que era buena. And the good thing is that the Father said that He saw that it was good. Todo lo que el Señor trajo a la existencia después lo aprobaba. Everything the Lord brought to existence, He will prove it. Nosotros estamos en una guerra espiritual. We are in spiritual warfare. El enemigo lo primero que quiere es alejarte que te alejes de Dios. The first thing the enemy wants to do is to separate you from God. La gente no entiende que el alejamiento no es de repente, People don't understand that straying away is not all of a sudden. es lento, It's slowly, poco a poco, little by little. para que cuando te estás enfriando, So that when you're becoming lukewarm, estás retrocediendo, you're going back, pero a una velocidad lenta, but at a slow speed. para que no te des cuenta So you don't realize que te estás enfriando. that you're becoming cold. Y ese es el peligro. And that's the danger. De cómo por ahí hay una historia de unos sapos que los meten en una olla con agua tibia. There's a story about frogs that they put in lukewarm water. Y empiezan a calentar el agua. And they start to warm up the water. Y no se dan cuenta.
They don't realize hasta que ya están hirviendo en el agua y muriendo. until they're boiling in the water and die. El enemigo trabaja sutilmente The enemy works subtly. y va logrando cosas en nuestro corazón para que nos vayamos alejando poco a poco. And he accomplishes things in our heart so we can start straying away little by little. Recuerden lo que compartimos hoy. Remember what we shared today. Esta iglesia se enfrentó a Satanás prácticamente de frente, This church was confronted with Satan face to face, pero internamente, but internally, con una enseñanza equivocada, with the wrong teaching, los fue haciendo retroceder they started to rewind, e go back enfriarse and become y more cold, tomar decisiones erróneas. and make the wrong decision. Las enseñanzas erróneas tienen ese problema, The wrong teachings have that problem. nos llevan a tomar decisiones erróneas. They lead us to making the wrong decision. Pero hoy oramos con esta palabra. But today we pray with this word De lo que está en tinieblas en nuestra vida, hoy viene la luz. that whatever is in darkness in our life today comes to Que light. el Señor alumbre That the Lord shines upon nuestro entendimiento con su palabra. our understanding with His word. Y que todo aquello que el enemigo ha preparado como una trampa de destrucción. And that everything the enemy has prepared as a trap of destruction. Me gusta esto. I like this. Porque el Señor Because the Lord tiene un plan mejor que el plan del enemigo. better plan than the enemy. Y un plan más poderoso. A more powerful plan. El plan de Satanás está basado en mentiras y en engaños. Satan's plan is on lies and deceit. Y de apariencia buena, And good appearance. pero al final es destrucción. But at the end is destruction. En cambio Jesús no. However, not Jesus. Jesús nos exige hoy. Jesus today calls to us. Jesús nos demanda hoy, He demands from us. pero es con un objetivo bueno. But it's with a good objective Transformar nuestro carácter to transform our character y usarnos de una manera poderosa. and use us in a powerful Pero way. tiene que transformarnos. But He has to transform us. Y por eso nos exige. And that's what He asks us Por eso of. nos confronta. That's why He confronts us. Por eso a veces no lo pone fácil. That's why He doesn't always put it easy. Pero Satanás te lo va a poner fácil. Satan is going to make it easy. Pero es una trampa. But it's a trap. Pero hoy oramos para que la luz de Cristo alumbre nuestro camino. But today we pray for the light of Christ to shine in our path. Alumbre nuestras decisiones. To shine in our decisions. Alumbre nuestro To entendimiento. shine in our understanding. Se abran los ojos espirituales Our spiritual eyes are open para que podamos ver so we can see lo que el Señor ve what the Lord sees y no seamos engañados. and not be deceived. Yo sé que hay personas que te tienen envidia o que nos tienen envidia. I know that there are people that envy us. Yo sé que hay personas que tal vez están preparando el hoyo para que nos caigamos. I know there are people preparing the hole for us to fall. Pero hoy oramos para que el Señor alumbre nuestro camino Today we pray for the Lord to shine upon our path, y sea nuestra protección. to be our protection. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dele fuerte el aplauso.